Cuando vemos algunos productos de luces RGB con excelentes acabados y particularmente observando estas barras LEDs, lo primero que nos llama la atención es cómo estas barras LED logran una uniformidad en los colores impresionantes, que en vez de luces LEDs parecen luces de neón. Por ejemplo, estas de la marca Gubi, se observa cómo todo el marco de iluminación se muestra como si fuera un panel, pues la uniformidad es muy buena. Luego intentamos replicar estos mismos resultados en nuestros proyectos LEDs y terminamos con acabados desastrosos, notando todos los píxeles y sin armonía alguna en los colores. Y es claro que si hacemos la comparación, la diferencia es abismal, pues en una tenemos una muestra de colores muy vistosa y en la otra se ve un poco chocante, dado que se ven los píxeles de fondo y, como es normal, el ser humano tiende a gustarle más la simetría en las cosas, incluyendo los colores. Hola gente, soy J. Ávila y hoy veremos o entenderemos cómo funcionan los difusores LEDs y las consideraciones que debemos de tener en cuenta si queremos lograr acabados muy buenos en la difusión de los colores que emiten los LEDs que usemos para nuestros proyectos. Es decir, lo que vayamos a hacer para obtener una buena difuminación LED y que no se vean los píxeles así marcados, que eso se ve tan feo. Entonces, ¿cómo logramos o cómo hacemos para tener buenos resultados en la difusión de colores? ¿Hay algún secreto? ¿Hay algún material especial? Bueno, este video va orientado a responder todo eso. Entonces, sin más, vean todo el video, agarren las reglas generales y adáptelo a su proyecto. Sin más, comencemos. En realidad la respuesta a lo anterior es más sencilla de lo que podamos pensar. Los materiales sí aportan un poco a la estética del proyecto que hagamos, pero no ayudan tanto en la difuminación de los colores. Entonces lo que tenemos que tener claro es básicamente la lógica de cómo funcionan los difusores o cómo se difuminan mejor los LEDs. Dicho lo anterior, lo primero que tenemos que tener en consideración es lo siguiente: a más densidad de LEDs, menor será la distancia que debe haber entre el difusor y las luces LEDs. Por consecuente, a menos densidad de LEDs, mayor será la distancia que debe haber entre el difusor y las luces LED. Ok, si no les queda claro esto de la densidad de los LEDs, les dejo el video llamado Guía de las tiras LEDs, donde profundizo todos estos puntos. Lo anterior se traduce a que la uniformidad de colores y lo bien que se ven de forma homogénea como si fueran un panel, sin mostrarse los píxeles de los LEDs de fondo, tiene una estrecha relación con la densidad de los LEDs en la tira y la distancia que hay entre esos LEDs y el difusor. Vamos a comprenderlo mejor con ejemplos. Primero veamos este perfil de aluminio para LEDs con un difusor translúcido de color lechoso, o al menos así se describe el artículo. El difusor tiene aproximadamente 1 milímetro de espesor. Entre la base, donde va colocado el LED, y la parte más baja del difusor hay una distancia aproximada de 6 milímetros. Por cierto, este yo lo compré en AliExpress por $3 y mide aproximadamente 50 centímetros de largo. Ok, continuando. Adentro tenemos una tira LED con una densidad de 30 LEDs por metro. Podemos observar que para nada hay uniformidad en los colores y por el contrario hay zonas más iluminadas que otras. Ahora bien, cambiamos la tira LED por otra. Por desgracia en este momento no tengo las tiras LED RGB de 144 LEDs por metro para hacer una comparación más justa, por lo que haré la prueba con una tira LED de estas blancas que vienen en los fluorescentes. Podemos observar que se ve más homogéneo el color blanco y principalmente no se distingue tanto dónde está cada LED como en el caso anterior, y mucho menos aparecen zonas oscuras. Esto se logra sin cambiar en absoluto el difusor, sino que lo que cambiamos fue la densidad de los LEDs. Veamos ahora la comparación directa en la densidad de las tiras LEDs. Como se puede ver, además de que los LEDs de la tira de arriba son 2 milímetros más pequeños que los de la tira de abajo, se contempla que por cada 4 LEDs de la tira de arriba hay apenas 2 LEDs de la tira de abajo. Recordemos que la tira de abajo tiene una densidad de 30 LEDs por metro y la tira de arriba tiene una densidad de 120 LEDs por metro aproximadamente. Sin embargo, al ver la tira LED blanca vemos una mejoría. No alcanzamos esa homogeneidad en los colores, de forma que se asemeje a lo antes visto en las barras LED de Gobi. Y esto sucede por la distancia que hay entre el difusor y las tiras LED. No es suficiente. Y no tanto por el grosor del difusor como podemos pensar en un principio, sino por la distancia que hay entre el difusor y la tira LED. Los dos siguientes ejemplos se realizan
con el mismo difusor de 1 milímetro de espesor, es decir, el que utilizamos para las pruebas anteriores. Y las medidas que les voy a dar a continuación de la separación de la base donde van a estirar LED con el difusor son recomendaciones personales que logré obtener a base de prueba y error. Construí esas barras con cartón simulando el perfil de aluminio para ejemplificar mejor la idea. Para las tiras con una densidad de 60 LEDs por metro, les recomiendo un mínimo de distancia entre la base de las LEDs y el difusor de al menos 17 milímetros. De ahí, si se acercan más la distancia del difusor a la base de las LEDs, entonces se puede observar un poco como un estilo de onda en los colores y no una homogeneidad completa. Por lo que por eso les recomiendo al menos mantener unas distancias de 16 o 17 milímetros y podemos observar una buena presentación de los colores de forma homogénea en el marco de iluminación. Ahora, para las tiras con una densidad de 30 LEDs por metro les recomiendo un mínimo de 20 milímetros entre la base de los LEDs y el difusor. Esto para poder obtener buenos resultados en la presentación homogénea de los colores en el marco de la iluminación. Como con esto podemos ver que a menos densidad de LEDs necesitamos más distancia entre el difusor y los LEDs, y por consecuente a más densidad de LEDs menos distancia obligatoria necesitamos para ver mejor uniformidad de los colores. Ok, aquí vamos a ver este ejemplo con esta lámpara. Esta es de las típicas lámparas que uno compra para techo. Yo la ocupaba para un proyecto con el Ambilight, entonces la modifiqué. Aquí le quité el sistemilla que traía y le puse un Wemos de 1 mini. Pero como pueden ver, yo necesitaba que hubiera homogeneidad en los colores hacia los lados. Arriba no me interesaba tanto porque la tengo en una parte arriba donde no se ve tanto. Entonces, como pueden ver, vean que aquí se ve homogéneo, pero en esta parte no, hay unas partes o unas sombras oscuras. ¿Esto por qué sucede? Ahora vamos a ver, vamos a quitarle esto y digamos que vamos a entender un poco. Aquí se pueden ver los LEDs como están ubicados. De esta forma podemos ver que están homogéneos los LEDs, pero aquí como no hay iluminación y toda esta área la cubre solo estos poquitos LEDs, evidentemente se va a mostrar esa parte oscura. En estos casos, si nosotros quisiéramos modificar una lámpara así para ponerle LEDs por dentro y cambiar los colores y demás y todo eso, ¿qué les recomendaría? Bueno, en AliExpress venden unas, digamos como que placas redondas que tienen los LEDs distribuidos uniformemente. Si colocamos esas plaquitas aquí, evidentemente el efecto, digamos que de homogeneidad de los colores va a ser muchísimo mejor en todos los sentidos. Como pueden ver, digamos, esto mide aproximadamente unos 2 centímetros, de 2 centímetros y medio de grosor, y con eso es suficiente. Y aquí yo dejé, para que se viera más uniforme los colores, dejé 3 centímetros. Entonces, como pueden ver, cuando lo pongo encima, los colores a los lados se ve muy homogéneo, que era lo que yo necesitaba. Pero la parte de arriba, como no está cubierta completamente por los LEDs, al haber menos densidad de LEDs, evidentemente se va a reflejar o se va a ver esa pérdida de homogeneización en el color. Ahora vamos a ver estas barras de Gooby por dentro, para observar que la ciencia es la misma y que no hay nada más que la lógica presentada anteriormente. Les muestro el interior de estas barras así, dado que no quise abrirlas más pues estaban muy pegadas y me dio miedo quebrarlas. Les muestro para convencimiento y curiosidad, dado que no he visto en internet que desarmen estas barras y así poder observar qué tienen por dentro. Estas barras de Gooby, según mi percepción, tienen una densidad de 60 LEDs por metro y hay una distancia aproximada de 2,5 centímetros, es decir 25 milímetros, entre la base de los LEDs y el difusor, por si quieren agarrar esta referencia de medidas como base para realizar su proyecto. Y bueno gente, creo que la idea queda clara, o al menos eso espero. Evidentemente ya ustedes tienen al menos una base para entender cómo funciona este tema de la difusión de colores y así pueden adaptar estas ideas a sus necesidades. Espero haberles ayudado y que esto les sirva. Cualquier duda, comentario o consulta les estaré leyendo en la caja de comentarios. Muchas gracias por el apoyo y cada día trato de mejorar para ayudarles de la forma más clara posible. Les habló J. Ávila, chao chao.
Pura vida.